poder avanzar. Entonces, ahora tenemos el primer panel del festival esta noche, titulado, bueno, recibiendo los ganadores del Beauvoir el año pasado, que son Francisco Vigo aquí presente y también Patrick Murayari. Voy a empezar presentando los dos ganadores y luego tendremos una presentación, digamos, de la experiencia de Patrick y también lo que está trabajando Francisco, y luego podremos intercambiar con ellos. Bueno, para empezar, Francisco Vigo es un narrador visual peruano y gestor cultural viviendo en Cajamarca. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha participado en talleres de fotografía en Lima, Brasil, Ecuador y México. Con su trabajo explora la tradición oral y conceptos del misticismo para reflexionar sobre problemas sociales alrededor del territorio. Fue seleccionado para el Seminario de Fotografía Documental y la mentoría One to One de la Seven Academy, los estímulos económicos para las artes visuales en 2024 aquí en Perú, y Premio Beauvoir Perú también 2024, talleres Flux en Ecuador y Visionados Foto España. Su trabajo ha sido expuesto en Angkor Photo Festival en Camboya y en The Visit Project en México, fotografía peruana de la Católica, Universidad Retratos de Familia en la Universidad de Lima, Naturaleza de la Naturaleza en la Universidad Inca Garcilaso y Fotografía para la Inclusión en el Ministerio de Cultura, entre otros. Y en 2012 empezó a documentar el Apu Kayak Puma en Cajamarca, donde su fotografía evolucionó en una relación de largo plazo con la comunidad, proceso que ha resultado en una exposición itinerante en Lima, Arequipa, Cajamarca y Chancash, y un fotolibro que ha sido publicado. Creo que tienes unos ejemplares, ¿no? Ya. Y también hablaremos de su proyecto que está en curso, que se llama Pronto viene el Perú. Aplausos para Francisco. También tenemos a Patrick Murayari, que nos viene desde Tusoyía, es fotógrafo y realizador audiovisual, descendiente indígena del pueblo Camuca de Cupimirria. Su trabajo se centra en documentar la vida en la Amazonía peruana. Actualmente vive y trabaja en Loreto. Ha sido becado por el Centro Alemán para Estudios de Fotografía en Lima. Es cofundador del colectivo PICUTE, medio de comunicación independiente que denuncia y visibiliza los problemas sociales y culturales del Perú. Ha sido finalista del Concurso Nacional de Artes Visuales Pasaporte para Artista en 2022 y 2024. Además, ha obtenido diferentes reconocimientos, el Premio de Francia, el Concurso de Fotografía Beauvoir 2023, por el Festival Nacional de Artes Visuales Beauvoir, el segundo lugar en el Concurso Internacional de Fotografía selecciona Soluciones Innovadoras de Pueblos Indígenas en 2022, organizado por FSC Indigenous Foundation, y el primer lugar en el Concurso Nacional de Fotografía Pueblos Indígenas y Áreas Naturales Protegidas en 2021, organizado por el CERNAP, Andes Amazon Fund en SPDA. Además, participó en la primera Bienal Internacional de Arte Amazónico en 2019. Fuertes aplausos también para Patrick. Entonces, para empezar y ya descubrir exactamente lo que has hecho en Marsella, por favor, Patrick, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por asistir a esta presentación. Mi nombre es Patrick Murayari Wesenberg, soy descendiente indígena del pueblo Cucama, del río Marañón. Me dedico a la fotografía hace 10 años, empecé haciendo cine, pero luego gané una beca para estudiar en Lima y estuve viviendo 8 años en Lima. Y la pandemia me retornó a mi territorio y ahí empecé a trabajar con mi comunidad y con otras comunidades más, visibilizando las problemáticas que existen en mi territorio. El año pasado, en 2023, gané el premio de Embajada de Francia, que consistía en una residencia en investigación en arte contemporáneo en Marsella, en Dos Mares.
que es un centro de investigación internacional donde forma artistas, curadores y investigadores. Bueno, en el mes de residencia pude llevar asesorías, visitas guiadas a museos, bibliotecas, exposiciones artísticas y estudios de artistas, con el propósito de nutrirme de esas referencias, de esas propuestas artísticas y de las investigaciones de los artistas que estaban exponiendo en ese con la intención de desarrollar un discurso y una posición con mi perspectiva artística. Un favor, ¿puedes ir corriendo el PPT? Gracias. Un momento para explicar nuevamente lo que son los premios Verbois. El año pasado, bueno, hubo 2 premios. Uno fue la residencia, gracias a la Embajada de Francia, la residencia con 2 mares en Marsella, y Francisco fue ganador de la publicación de un fotolibro, ¿no? Entonces, esperemos que pongan ya las diapositivas. Y este año, bueno, los premios son un poco diferentes, ¿no? Sigue la residencia en Marsella, pero el segundo premio es una gira, una exposición, montaje de una exposición y gira en todas las alianzas francesas. Ese es el cambio de este año, pero ya, podemos seguir. Muchas gracias. Bien. ¿Podemos? Bueno, en el proceso de residencia, como les comentaba, aparte de llevar asesorías con los directores y investigadores de la plataforma Dos Mares, propuse una actividad para mostrar mi trabajo en audiovisuales, ¿no? Que hice en la Amazonía de Loreto, con la intención de visibilizar la Escuela de Cine Amazónico. La Escuela de Cine Amazónico con estas amazónicos, amazonistas, que intenta democratizar el cine en el país, en este caso en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía es un territorio complicado desplazarse, complicado ingresar a espacios artísticos y formarse, ¿no? en sus diferentes disciplinas. Entonces, ahí me formé como cineasta también en la escuela, y esta es como una retribución a la formación que me dieron como artista, ¿no? Entonces, la idea era colaborar por los 10 años de la escuela. Este año está cumpliendo 10 años la escuela, y también con la intención de poder generar redes con artes locales de Marsella. Entonces, no solamente era pasar la residencia, intentar conocer a los artistas que trabajan ahí en la ciudad. Entonces, en el proceso de la residencia hice una actividad que lo llamé Noche de Cine Amazónico, con la intención de visibilizar, de poner en debate, ¿no? Los procesos coloniales que hay en la Amazonía, también problemas urgentes en Loreto, ¿no? No solamente es climático, no solamente es contaminación, también es la falta de acceso a la salud de calidad, ¿no? Hay muchos, se siguen muriendo allá en la Amazonía con enfermedades comunes, ¿no? Una de mi cultural con Europa, ¿no? Con Francia, que bueno, yo fui con una idea idealizada a Marsella, Europa, y pensé que no había zancudos, que pensé que no llovía, no sé, pensé que era una ciudad futurista. Pero cuando llegué era como que, ¿qué? Este es Iquitos también, ¿no?
y había zancudos, ¿no? A diferencia de que ya hay el dengue, la malaria, ya pasó hace 30 años, pero acá en Perú todavía no, peor en la Amazonía. Entonces, esas conexiones, esos contrastes, empecé a notar estando en Marsella, ¿no? Hay un videíto ahí. Atrás hay un videíto. Ahí puedes ponerle play. Entonces, eso fue la actividad en Dos Mares. Presenté 12 cortos, 5 cortometrajes que hice ya y otros 6 de diferentes compañeros, compañeras donde he participado, he colaborado también como camarógrafo, pero también como acompañar el proceso con otros audiovisuales, compañeros indígenas que llevaron también la idea no solamente es formar a la ciudad única, ¿no? También a formar a los jóvenes indígenas, ¿no? Entonces, acompañamiento mutuo, ¿no? Gente de la ciudad y gente de las comunidades indígenas. Entonces, parte de mi trabajo también es acompañar a estos jóvenes para que puedan producir sus propias películas desde su propia mirada, ¿no? De donde viven. Porque yo puedo ser de la Amazonía, yo puedo tener mi propia visión de la Amazonía, del mundo, ¿no? A diferencia de mis otros compañeros que viven en el territorio, que tienen su propia forma de expresarse, su propia mirada, su propia forma de vida. Entonces, ese es el aporte que da el eso fue el evento que hice, y después de ese evento empecé la idea de la residencia no era obligatorio hacer un proyecto en Marsella, ¿no? Pero yo quería proponer un ensayo de proyecto para fortalecer mis prácticas artísticas, ¿no? Que vienen de las herramientas periodísticas, que vienen del documental, que vienen de la poesía, ¿no? Que vienen incluso de la perfo. Entonces, quería fortalecer esas prácticas e investigar qué sucede, ¿no? Qué problemáticas hay en Marsella. Y cómo el sistema que estamos inmersos en este contexto global afecta a las comunidades que viven dentro de las sociedades. Entonces, mis búsquedas iniciales fueron revisar en general las problemáticas sociales e históricas y también conversar con personas locales en espacios públicos representativos. Es una ciudad que tiene un puerto histórico, ¿no? Entonces tiene mucha historia ahí también, y Quito también. Y también empecé a hablar con artistas locales, empecé a asistir a eventos culturales de la ciudad. A mí me interesa mucho, bueno, también ir a estas exposiciones formales, pero también a estas exposiciones, a estas intervenciones en espacio público que hacen muchos artistas callejeros en la ciudad. Puede ser un poco peligroso a veces, pero también creo que es necesario. Así empecé como a generar pistas, ¿no? sobre mi idea de propuesta que quería hacer. Y a través de estos apuntes, de mis primeras investigaciones en la ciudad, empecé a generar una idea de proyecto tomando como base los procesos y dinámicas sociales contemporáneas coloniales de esa parte de los problemas. Entonces, posteriormente empecé a vincularlo con las problemáticas sociales de la Amazonía y de cuáles son esas coincidencias, cuáles son esas formas de resistencia que existen en la ciudad. Porque ya venía como una
con un proyecto que vengo desarrollando hace años en Loreto sobre este género. Entonces, quería poner en práctica también. Sí. Entonces, así nació este proyecto Comunidades. Una forma de resistencia contra los procesos y dinámicas sociales contemporáneas postcoloniales. A mí me interesa mucho este tema porque mucho de los problemas, de las dinámicas, de la violencia, de los traumas, de las heridas que hay en la Amazonía provienen del colonialismo, provienen de las prácticas capitalistas, ¿no? Que son el resultado de estos traumas, ¿no? que se sistemáticas, ¿no? que viene del alcohol, el alcoholismo, de la Amazonía, ¿no? Del machismo también, ¿no? del rol del hombre, que ya está muy transversada con este discurso colonial, que con los políticos de que quieren inflar la violencia, ¿no? en la Amazonía. Y eso no es reciente, eso viene allá hace siglos, 2 siglos. Entonces, se llamó Comunidad, entre paréntesis, Comunidades. Empecé definiendo la palabra comunidad, un grupo de personas que comparten un sistema de creencias colectiva, y bajo esta definición empecé a desarrollar el proyecto, ¿no? Las comunidades que cohabitan dentro de la sociedad contemporánea se moldean dentro del sistema dominante, en este caso capitalista. Las comunidades pasaron por una transición y cambio, la forma de pensar el mundo, para adaptarse a un sistema hegemónico global. Si bien es cierto, las comunidades albergan diversas comunidades, diversos grupos que comparten una identidad territorial, en este caso la nacionalidad, pero justamente ese discurso centralista invisibiliza a otras, la diversidad dentro de la sociedad. Pasa en Marsella, pasa en la Amazonía, pasa en todo el mundo. En ese contexto, en la ciudad de Marsella hay problemáticas sociales históricas, y ideales sobre la inflación, el tráfico, racista, el abandono del Estado, en ese caso visual las desigualdades que existen en Marsella. Justo hay una frase famosa en Marsella que dice que la gente que vive ahí dice que ya no es Francia, y esa frase no es adrede, no es así, nomás que se inventaron, ya tiene un porqué, tiene un origen. Entonces, en las diferentes comunidades que habitan en la ciudad de Marsella, musulmanes, judíos, africanos, latinos, inmigrantes europeos del norte, son esos grupos los que caracterizan la nueva identidad, mías, porque ya vienen ahí viviendo siglos, y la cultura de la ciudad, fusionándose con la cultura occidental, el cual comparte un mismo sentimiento territorial, ¿no? Pero también cohabitan las costumbres, las formas, las miradas que heredamos de nuestra propia cultura de origen. Estas reflexiones sobre las comunidades también se adaptan al proceso y a la transición comunitaria en la Amazonía peruana, específicamente en la región amazónica de Loreto, del cual soy parte. Bien, en la Amazonía también se comparte una identidad colectiva territorial, entre ellas existen comunidades artísticas que cohabitan con las comunidades amazónicas urbanas. Y la urgente necesidad de debatir sobre los cambios estructurales que derivan de un proceso postcolonial y capitalista se puede lograr entender y observar cómo funcionan las artísticas y los traumas históricos y dinámicas colectivas perversas que se normalizan con el discurso del falso progreso occidental. Para extraer nuestros recursos, para controlar esta intención del proyecto, este ensayo
la bitácora de mis amigos de todo ese tiempo de la ciudad de Marsella. Y mi proceso de personal también de aculturación en esa ciudad, ¿no? Entonces, este proceso empecé como a vincular las problemáticas, ¿no? Ahí también hay efectos postcoloniales en Marsella, ¿no? Características específicas de las dinámicas sociales, por ejemplo, la discriminación, ¿no? En la Amazonía igual, ¿no? El racismo interiorizado, el abandono del Estado, ¿no? Entonces, a partir de este ensayo, de estas anotaciones, empecé ya a plasmarlo con fotos, con textos. Mi acercamiento, como fue la residencia, me pareció corta, pero muy nutritiva. Entonces, en un mes no podía hacer una investigación como me gustaría haberlo hecho, ¿no? Pero lo intenté a partir de mis propias experiencias, prácticas, ¿no? Entonces, en ese proceso empecé como a dejar para lograr tener o generar un lazo de confianza con las personas locales que vienen de mi práctica, ¿no? Yo antepongo la pertenencia cultural, yo antepongo primero el respeto. Entonces yo no impongo nada en mis procesos. Y así lo hice también en Marsella, ¿no? Y ese proceso me tomó como 2 semanas. Entonces, para generar ese lazo de confianza dejé la cámara, ¿no? Dejé la cámara grande, la cámara que tengo, que utilizo como fotógrafo. Entonces empecé como a tomar fotos o a generar imágenes con el celular, porque no invade, ¿no? Porque no asusta, no incomoda. Entonces solamente caminaba por la ciudad con mi cuaderno, un lapicero y mi celular, y mis audífonos. Y caminaba, ¿no? Por toda la ciudad, por el puerto, por el centro, por las periferias, preguntando, investigando también en los medios locales, ¿no? Cuáles son las problemáticas contemporáneas que existen ahí, ¿no? Entonces empecé como a hacer apuntes en taller, empecé a recortar los textos de mis anotaciones y empecé a imprimir las imágenes que iban haciendo entonces, parte del proceso del ensayo, lo que hice es como primero poner las imágenes, pegar las imágenes. Para mí las imágenes son no importantes, están como plano, el texto. Entonces quise hacer capas. Para llegar a la imagen primero tiene que ver lo que sucede, lo que está pasando en la imagen. Entonces hice 3 capas. La primera era un texto sobre la problemática que estaba hablando la imagen. La segunda capa, el segundo texto, era mi propia, como tengo esta práctica de escribir poesías, pues primero definir la problemática, y luego a partir de esa reflexión empezaba como a realizar frases o textos o versos que hablaban de la imagen en versión prosa, ¿no? Entonces, y luego después de esa reflexión gráfica del espacio, de esta reflexión metafórica, recién venía la imagen luego. Entonces habían como 3 capas. Y así empecé como a montar, digamos, ¿no? Este es en el taller donde estaba, en Marsella, en Los Mares. Entonces empecé a empapelar todas las paredes y empecé como a escribir los textos con estas anotaciones que venía haciendo en ese mes de residencia.
Y ahí hay un videíto, la página siguiente. Y el montaje final fue ¿puedes reproducirlo, por favor? Fue y eso fue ya hice al final de la residencia de mi proceso, presenté estos apuntes. Ahí los mismos apuntes que hice ayer, solamente los coloqué ayer en la sala de la idea, ¿no? Como que ver el proceso real, digamos, de esta investigación, ¿no? Porque también hubiese propuesto ponerlo como obra tradicional, digamos, pero mi intención era como ponerlo con mis botones, con las fallas, ¿no? que he tenido en ese proceso de escribir, ¿no? Entonces, de lo que hice ayer lo puse todo en la sala. Ahí salió el resultado de esa el soporte que utilicé texto, poesía, y mi investigación utilizando la práctica periodística. Y podemos avanzar. Entonces, así quedó, ¿no? Como en las imágenes. ¿Podemos retroceder? Sí. Empecé con esta frase que primero encontré en reportajes locales, y luego empecé a preguntar qué significaba eso, ¿no? con la gente local, ¿no? Con los mercados. Empecé a ir a los mercados, empecé a investigar qué grupos, qué comunidades había. Entonces ellos me reafirmaban esta frase, ¿no? que sentían, ¿no? Hay una identidad marsellesa en esa ciudad, no hay una identidad francesa, ¿no? Entonces, por eso empecé el ensayo poniendo Marsella no es Francia. Y puse las imágenes con esta frase, y arriba había como pegadas los textos que explicaban la problemática, ¿no? Podemos avanzar. Entonces, esta es la segunda hoja del texto, ¿no? Habían 3 capas, la segunda capa del texto, ¿no? Eran como textos como que representaban como una idea también de mi práctica poética, ¿no? Y que lo que veía en la ciudad también, ¿no? Entonces, este primer texto era como una alusión a Europa, ¿no? Como, ¿no? He venido a visitar a un viejo familiar, era un viejo ávaro, me estoy refiriendo a Europa como territorio, ¿no? Porque también parte de mi descendencia no solamente es Cucama, viene desde la época del caucho, ¿no? Uno de mi bisabuelo fue alemán, que abandonó a mi... Entonces, por eso también me refiero como un familiar lejano, nunca lo vimos. Entonces, he venido a visitar a un viejo familiar, así fue por mucho tiempo, pero he venido del nuevo mundo, ¿no es cierto? Dicen que es de oro, pero no vine a reclamar nada, solo quiero quitar que medio que se desvanece poco a poco mientras me alejo más de casa. Es la segunda capa, ¿no? que empecé como que era parte del montaje. Entonces, eso me refería en una de las primeras imágenes llegando a Marsella, que se refería a Europa, ¿no? Y luego el otro también, ¿no? Otro texto que hice, bueno, era una foto, me faltaba hacer una foto, pero lo quise hacer como una especie de texto descriptivo, imagen descriptiva, ¿no? Dice: aquí falta una foto del mapa de Marsella,
metafóricamente está representado, había una foto con ramas, con árboles que tomé ahí en la ciudad, y para mí eso representaba Marsella, ¿no? Sus calles, sus ríos, sus plazas, ¿no? Están representadas en las raíces de los árboles, ¿no? Y eso representa las comunidades, las sociedades, y que sus raíces es el cimiento para que un sistema funcione, ¿no? Pero ¿quién maneja ese sistema? ¿Quién maneja ese suelo donde crece el árbol? ¿No? Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí es una idea abierta. Siempre dejo ahí ideas abiertas con la idea de que las personas que lo lean lo reflexionen sobre eso. Y entonces aproveché también ese proceso en hacer celular, un pequeño videoarte chiquitito, que es un videopoema en realidad, ¿no? Ese es el viewport, que es en Marsella. Un espacio representativo de la ciudad. Como un espacio representativo. Tiene sonido. Bueno, la imagen está acompañada con un sonido, el sonido de noche en la selva. Entonces, como quise vincular el video de Espacios de Marsella con creo que no se oye. Lucho, no hay audio en el video. Y eso fue lo que hice en la presidencia. Y eso fue eso, gracias. Pregunta, Patrick, quizás nos puedes contar si tienes previsto cómo es el proyecto aquí en Perú. Justo este ensayo que hice, bueno, este ensayo de proyecto que hice en Marsella, yo ya venía desarrollando un proyecto. Pero la residencia me dio como que nuevas ideas. Entonces volví con muchas ideas de la residencia en Francia. Cuando regresé a Iquitos, lo dejé un poquito como en stand-by ese proyecto, que le dejé un ratito, para empezar, pues, se me dieron muchas ideas para poder desarrollar mi otro proyecto que estaba haciendo en paralelo, que se llama Radiografía de la Identidad Amazónica. Es un proyecto que quedó finalista del concurso nacional de audiovisual de Pasaporte para un Artista, que tiene la mención honrosa.
em, y que está hasta el 20 de octubre. Pero ese proyecto justamente se terminó de hacer porque vine con esas ideas de la residencia. Entonces, eso me ayudó como a terminar mi otro proyecto, ¿no? Pero sobre este proyecto en específico, sí quiero terminar de cerrar los textos de las anotaciones que hice en ese proceso de residencia para mostrarlo en Iquitos, ¿no? Porque justamente se dice mucho de que hay un boom amazónico, ¿no? Que hay una democratización del arte amazónico, pero en Lima, pero en Iquitos no se ve nada. Entonces la idea también es como generar estos espacios en Iquitos, ¿no? Mostrar lo que vienen haciendo otros artistas también en Iquitos. Por eso también tengo un espacio cultural en Iquitos para no solamente mostrar mi trabajo, sino también de otras personas que viven en Iquitos, ¿no? No solamente de la ciudad, sino también de jóvenes indígenas que vienen haciendo arte en la Amazonía. Y la idea es esa, mostrarlo en Iquitos, pero primero quiero terminar de revisar los textos y ver como la idea de montaje. Eso sería. Muchas gracias, Patrick. De todas maneras, vamos a visualizar el video ahora y luego pasaremos a Francisco y al final tendremos una ronda de preguntas para el público. Muchas gracias, Patrick. Ahora daré la palabra a Francisco Vigo, quien ha sido el ganador del premio Vervoir 2023, que es la publicación de un fotolibro. Por favor, Francisco, te doy la palabra. Gracias. Gracias. No sé si pueden poner el otro PPT. Bueno, mi nombre es Francisco Vigo, soy de Cajamarca y bueno, les quiero contar un poco. Bueno, yo siento que el trabajo fotográfico que hago se relaciona mucho con mi vida, entonces voy a hablarles un poquito del trabajo previo que hice bueno, y ahorita van a entender. Pueden pasar a la siguiente. Bueno, yo en el 2012 sentí que quería hacer un proyecto, ¿no? Sentí que había estado haciendo foto por un buen tiempo pero nunca había tenido un norte, ¿no? Siempre era como,
pues creo que en ese periodo más de ejercitar el ojo y la técnica. Entonces, en el 2000, un poquito antes del 2000 quizás, conozco el Cayacuma, que es una montaña que queda en Cajamarca, que tiene mucho arte rupestre. Y no sé, por alguna razón me sentí muy identificado, muy vinculado a este territorio, a este espacio, y empecé a fotografiarlo, ¿no? Con la idea de que quería hacer un proyecto. Entonces, en esa búsqueda, empiezo a acampar en una parte de la cima que tiene un pequeño bosque de piedras. Y en ese proceso también conozco a Alfredo Mírez, que fue director de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca por varios años. Y él ya venía 30 años investigando las pinturas rupestres y la montaña en general. Entonces, bueno, para mí es muy difícil hablar de Cayacuma sin hablar de Alfredo, porque Alfredo, así como a mí y a muchas otras personas que lo conocimos, creo que nos influyó mucho, ¿no? En su forma de pensar, en su forma de aproximarse a una montaña, en su forma de entender la magnitud de una montaña, de un lugar pues, sagrado, ¿no? Para muchos. Entonces, bueno, esto es algo de ese registro. Mientras hacía el proyecto, le pedí que, bueno, siempre que entrábamos a la montaña hacíamos un pequeño pago, entonces en uno de esos momentos le pedí que me enseñara como un poco más detallado a hacer el pago. Y ahí me dijo que me iba a presentar a José Isabel Ayay, de quien les voy a hablar en breves. Bueno, entonces ahí conozco a José Isabel, pero un poco el objetivo que yo tenía con este proyecto era hacer un fotolibro. Entonces, bueno, estaba como empecinado en eso. Fueron pasando varias cosas, el proyecto se expuso sin buscarlo, ¿no? Se fueron dando como muchas circunstancias en las que fueron cayendo las cosas solas. Pero luego el hacer un fotolibro, el autopublicar un fotolibro fue un reto, pues, que es un montón de trabajo, es un montón de frustración, es un montón de preocupación, etcétera. Entonces, después de hacer ese libro, pensé, no pienso hacer otro fotolibro. Entonces, bueno, termino este proceso con el Cayacuma, que termina luego convirtiéndose en un proyecto comunitario, ¿no? Al sentir que ya había cumplido con esta parte pues, fotográfica y de lo que yo quería decir artísticamente o conceptualmente, sentía que faltaba una parte más real, más palpable, ¿no? Entonces empezamos con más amigos a trabajar con la comunidad y bueno, ahora hay un proyecto que está un poco ahí en marcha con la comunidad para, bueno, primero fortalecerlos y ojalá eventualmente lograr como una protección de la montaña, ¿no? Ya que la montaña está muy expuesta, ¿no? A un montón. Hace poco ha habido un incendio forestal bastante fuerte, además del huaqueo y todo lo demás que pasa. Entonces, una vez que termino, un poco cierro ese proceso del fotolibro, después de unos años, retomo otra vez este contacto más permanente con José Isabel. Entonces, que es bueno, José Isabel Ayay. Bueno, les voy a contar un poco sobre José Isabel, que es un amigo y maestro. Bueno, él es de una comunidad que se llama Chilimpampa, que queda en Porcón Alto, en Cajamarca. Queda a las faldas del Cerro Quilish, que quienes bueno, son de Perú recordarán que hubo hace varios años un conflicto, porque a espaldas del Cerro Quilish está Minera Yanacocha, que quería explotar el Cerro Quilish, que es, bueno, además de un carácter que tiene de sagrado, también es una importante fuente de agua. Entonces, bueno, protestas y protestas después, el cerro se protegió, pero la montaña ya es propiedad de la mina, de la empresa. Entonces, la influencia de la mina sobre la comunidad es muy fuerte, es muy palpable. Y claro, ¿cómo juzgar a la comunidad que ha estado empobrecida, que no ha tenido acceso a muchísimas cosas por muchísimos años? Y que ahora tienen pues, bueno, esta presencia que les da trabajo y que les permite mandar a sus hijos a las universidades, tener un trabajo, tener mejores condiciones de vida, pero a cambio de, ¿no? A cambio de la pérdida del idioma, a cambio de la pérdida de las costumbres. Entonces José Isabel es alguien que por su edad y por su forma de pensar no ha llegado a trabajar para la mina, y que además es heredero de una tradición de
curanderas, de sembradores de papas nativas, de guardianes de semillas, de personas que han sabido trabajar con las plantas nativas, con las plantas medicinales. Entonces, bueno, nada, simplemente fue empezar a caminar con José Isabel, y en una de estas conversaciones él me dijo que lo ayudara a hacer un herbario. Entonces yo le dije, pero entonces me dejas hacerte fotos. Y fue un poco así este acuerdo medio tácito de empezar a hacer este registro, ¿no? Entonces con el tiempo, bueno, pueden pasar, por favor. Con el tiempo se ha ido definiendo un poco, ¿no? Lo que queríamos hacer, juntos. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces, bueno, el año pasado fue esta la serie que presenté, que eran solamente 5 fotografías, y en ese momento el proyecto se llamaba Isabel. Y bueno, una vez que recibimos el premio, bueno, entonces un poco la forma de trabajar con José Isabel ha sido la de la coordinación constante. Entonces, antes de mandar las fotos, le conté que iba a mandar las fotos, hay un proceso de comunicación, ¿no? De que se mantenga al tanto. Entonces, o sea, como justo antes de venir para el año pasado, me llamó a preguntarme si ya habíamos ganado, ¿no? Entonces siempre está como muy atento a esas cosas, ¿no? Es una persona muy activa. Bueno, ¿pueden pasar a la siguiente? Ya. Entonces, en esos procesos todavía se llamaba Isabel, el proyecto. Y bueno, ha ido como un poco evolucionando. Aquí pueden ir pasando como medio lentito las fotos si quieren, como una, sí. Entonces el proceso se ha ido dando de manera natural. Entonces, claro, cuando yo iba haciendo las fotos pensaba, esto se vería bien bonito en un libro, pero no quería volverme a meter en ese proceso de hacer un libro. Y entonces, justamente tener esta oportunidad de tener más al alcance de la mano esa parte económica, financiera, de hacer un libro, facilitaba mucho, y además daba un objetivo, ¿no? Daba como un final un poco más claro, un objetivo más claro de lo que se quiere hacer materialmente, por lo menos, con el proyecto. Entonces, bueno, pues cosas de la vida, como fotógrafos independientes, a veces es difícil el trabajo siempre, ¿no? Llevar esa parte laboral con la parte creativa, ¿no? Siempre ha sido, creo, el reto para mí al menos. He tenido como un lapso de 5 meses en los que no he podido visitar de la manera permanente que hubiera querido a José Isabel, sino solamente como en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, una de las prácticas, por ejemplo, muy comunes es la minga, ¿no? Que es el trabajo comunitario. Y en ese proceso también, ¿no? En algún momento convocamos a más amigos para ir a visitar a José Isabel y ayudarlo con la cosecha de las papas. Cuando yo conocí a José Isabel, en el 2012 más o menos, él tenía un promedio de 50 variedades de papas nativas y ahora tiene menos de 30, ¿no? En alguna otra ocasión, conversando con él, me decía que, o sea, yo le preguntaba para qué la sigue sembrando si en realidad es un trabajo y no le genera un ingreso, ¿no? Y sus razones son para poder dejar algo para los que vienen después, ¿no? Que sus nietos, que sus hijos sepan que esto existió antes. Entonces eso a mí me parece siempre una forma muy honesta, ¿no? De querer dejar un legado, ¿no? No por el ego de dejar el legado, sino porque se sepa que algo existió, ¿no? Esta cultura que está desapareciendo y que está, pues, es parte de la historia, creo, ¿no? Que las cosas vayan desapareciendo, se vayan perdiendo para dar paso a nuevas, pero creo que es importante saber cómo van desapareciendo, ¿no? Justo eso es un bodegón con algunas de las papas que quedan, ¿no? Pueden pasar a la siguiente. Bueno, entonces en esos procesos también, alguna vez hablando, justamente, ¿no? El año pasado en una de las revisiones de portafolio, alguien me recomendó cambiarle el nombre al proyecto, ¿no? Que era como muy fácil ¿no? Que era un recurso como muy fácil
llamarle Isabel. Entonces también conversando con José Isabel, hablando de cómo renombrar al proyecto, salió esta idea nostálgica, ¿no? Del cambio climático y cómo es siempre esperar la lluvia, ¿no? Siempre esperar a que llueva para poder sembrar, siempre esperar a que llueva para poder cosechar, esperar a que pare la lluvia nuevamente, porque ya ahora, a pesar de José Isabel tener tantos años sembrando y conociendo el clima, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, ahí dicen, cuando el Quilish tiene gorrito, va a llover suave, ¿no? Cuando tiene chalina va a llover más fuerte y cuando está todo tapado ya es como aguacerazo. Entonces, en ese proceso le pusimos al proyecto Pronto viene la lluvia, ¿no? Que es como este anhelo de la lluvia, de la fertilidad y de los mejores tiempos que ojalá lleguen, ¿no? Y bueno, se llama, en quechua es Chaya Muicana Tambia, o Pronto viene la lluvia. Puedes pasar a la siguiente. Ya, ajá, esta foto. Bueno, esta foto me gusta. Es hace varios años, es como hace 10 años. Es el Día de la Cruz de Mayo, que es una celebración que marca justo el inicio de las siembras, en donde iban al cementerio, donde había una cruz y la visten con flores. Entonces, ahí está José Isabel con Kenny, que es su nieto, y Beethoven, que es su perro ya fallecido. Bueno, Kenny es ahora, o sea, esto es hace 10 años, ahora ya es un adolescente con tatuajes, que no le interesa acompañar al abuelo, ni hablar quechua ni nada, ¿no? Entonces también habla mucho de las generaciones, ¿no? De cómo va pasando el tiempo. José Isabel, cuando él nace, era la hacienda Porcón y sus padres tenían que pagar alquiler para poder usar las tierras. Y eran, pues bueno, constantemente humillados y, bueno, abusados, ¿no? La historia de un montón de comunidades. Entonces nace en ese contexto, luego crece cuando ya llega la reforma agraria y les dan sus tierras, y luego sigue creciendo y llega a la mina. Entonces ha vivido como 3 procesos sociales muy importantes. Y Kenny, por ejemplo, no ha vivido ninguno de esos procesos, pero estará viviendo otros procesos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasará con él. Espera, no. Entonces, esto es un texto que saqué de un día lo invitan al colegio de Porcón para hablar con los niños, ¿no? Entonces él cuenta que cuando estaba o sea, él a los 15 años fue al colegio, solo fue 2 años, y él cuenta que la profesora un día le preguntó si él pasaba por el río. Entonces le dijo que sí, que él cruzaba 2 ríos para llegar al colegio. Y le dijo, entonces cuando vayas al río vas a traer un poco de tierra. Entonces él recogió un poco de tierra y de piedritas y de agua del río, la llevó al día siguiente y la profesora le dijo, ponlo en el piso, levántate el pantalón y arrodíllate por hablar quechua, ¿no? Él estaba siendo castigado por hablar su propia lengua. Entonces él cuenta cómo a la mala tuvo que aprender a hablar castellano, ¿no? Entonces esta relación con el idioma también muy colonial, ¿no? Muy colonialista. Pero curiosamente, con los años, José Isabel se vuelve bibliotecario de la red de bibliotecas rurales, ¿no? Y ahora es alguien que lee bastante. Entonces, ¿no? Bueno, no sé, cosas interesantes me parecen de José Isabel. Y ahora sí podemos seguir. Bueno, entre otras cosas, José Isabel es dibujante. Este no es el dibujo, pero en el año, si no me equivoco, 94, gana un concurso de pintura campesina. Y bueno, nada, este es simplemente una vez que le llevé así hojas y colores para que dibuje algo, ¿no? Entonces es muy de dibujar. Este, por ejemplo, es su representación del Quilish, en donde cuenta los sectores que tiene el Quilish. Y lo otro, bueno, son también 2 papas, en donde él ha escrito descripciones, digamos, ¿no? De las papas. Me parece interesante, ¿no? O sea, me parece importante que sea también él quien cuente la historia, ¿no? Que pueda ser una narración de alguna manera compartida. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto es simplemente la mesa que se hace para el Día de los Muertos. Bueno, respecto a esta fiesta también es curioso las costumbres que tiene este lugar, porque no puede rezarle al muerto un familiar directo en el cementerio.
¿no? Entonces es como, tienes que buscar alguien que no sea familiar directo para que haga los rezos, ¿no? Y mucha gente llamaba a José Isabel para que lo haga, ¿no? Entonces la retribución era cañazo, aguardiente, bizcochos, frutas, ¿no? Y otra cosa curiosa, bueno, en otras partes había visto que la mesa se deja ahí y luego, no sé, se entierra o tiene su proceso, porque se supone que se la comen los muertos, pero en Porcón se la comen ellos mismos, ¿no? Después de dejarla ahí. Entonces también algunas cosas interesantes. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, la cruz es un elemento bien importante en la comunidad, ¿no? O sea, tienen la fiesta de la Cruz de Mayo y también tienen la fiesta de las cruces de Porcón. Entonces, bueno, más allá de explorar la festividad, me parece interesante resaltar esta presencia de la cruz. La foto de la derecha, bueno, fue una noche en la que José Isabel nos contaba en su juventud, su cuñada empezó a sentirse mal. Entonces suele ser el perder el ánimo o el susto, que le llaman. Entonces, que eso sucede cuando pues, estás, no sé, cerca de una laguna, una montaña y te resbalas o tocas algo que no debes y te pasa eso, ¿no? Te roba el ánimo el lugar y empiezas a enfermarte, empiezas a adelgazar y en algunos casos llegas a morir. Entonces José Isabel le recupera el ánimo, pero es él después quien empieza a enfermarse. Entonces va donde su maestro y le pregunta qué podía hacer y él le dice que él mismo tenía que ir a recuperarse su ánimo, ¿no? Entonces es un poco a raíz de esto también quizás, o sea, porque para recuperar el ánimo de otra persona hay que ser como muy recio, ¿no? Es mucha fortaleza espiritual y física. Y recuperar tu propio ánimo debe ser como más complejo todavía. La siguiente, por favor. Entonces, un poco a raíz de esto, creo, José Isabel ya empieza a tener como algunos dolores, algunas dolencias que pueden ser también propias de la edad o pueden ser también a raíz de. Entonces, él empieza a buscar también ayuda. Entonces, hay una persona en la comunidad que es un jalador, que es alguien que hace eso, básicamente, ¿no? Acercarse a la persona, a la parte que a uno le duele y jalar, ¿no? Y luego saca ahí el mal. Y otras fotos que son de su nuera, Francisca, limpiándolo también con algunas hierbas, ¿no? Entonces también ver pues a José Isabel como sanador, curador, pero también como paciente, ¿no? La siguiente. Y eso es, bueno, José Isabel, aquí estamos en el Cerro Coimolache, que es el Abra Coimolache, que es una montaña en donde hay muchas plantas medicinales, pero que es propiedad de la minera Golfes, que está ahí al fondo, ¿no? Entonces, es un final de esta pequeña serie, ¿no? Es como un final un poco abierto de del futuro, no sé. Medio distópico. Entonces, bueno, este es todavía un proyecto en proceso, todavía no está terminado, hay muchas cosas, hay muchos cabos sueltos dentro de la historia. Creo que a veces es difícil, ¿no? Ponerle como estos... Claro, uno cuando en un momento dice, ya, no termina, no es tan sencillo porque el proyecto empieza también a tomar vida propia y a pedir cosas y también te obliga a ir tomando como nuevos caminos mientras más avanzando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proyecto en proceso. El próximo año, bueno, en los próximos meses, ya deberíamos como también empezar. Hace unas semanas ya hemos empezado también con una editora. Cuando estaba pensando en quién, o sea, yo siento que es importante el acompañamiento en este tipo de procesos para editar, ¿no? Para ir dándole forma, para ser más certero también con lo que uno va haciendo. Pero no quería como pensar solamente en alguien que edite, sino en alguien que edite, pero que además conozca el territorio, de alguien que conozca a José Isabel, que entienda las problemáticas, ¿no? Entonces en ese proceso, bueno, ya hace poco como ya se fue purificando esa persona, apareciendo, y ya hemos empezado también a trabajar en este proceso juntos para podernos como eso, ¿no? Ser un poco más certeros en lo que vamos buscando para poder ir cerrando
la narración, porque al final también creo que estos procesos también son vivos y no se acaban cuando sale el libro, cuando sale lo que sea que tenga que salir, ¿no? Sino que ya, o creo yo, para mí son procesos que quedan para siempre, ¿no? Eh, y eso, bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, aparte del fotolibro, me han ganado para hacer un proyecto más multimedia de esto. Hay una página de Instagram que se llama Pronto Viene la Lluvia, así que si les interesa mantenerse al tanto y ver un poco lo que se va haciendo, pues pueden seguir en Instagram por ahí y ya, y ver eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pensaba que íbamos a tener tiempo para las preguntas, pero no tenemos el tiempo para poder dar al seguimiento al programa y poder seguir con el panel que viene. Pero bueno, Patrick y Francisco están acá hasta el sábado, entonces aprovechen para preguntarles, ¿no?, todo lo que tienen, todo lo que quieren sobre ambos proyectos, y bueno, desearles lo mejor y que puedan hacer muchas más cosas con los proyectos que están en camino y que el próximo año podamos tenerlos aquí en Vervoir 2025. Fuertes aplausos para ellos, por favor. Y ahora vamos a dar el pase al panel SOS, situación de los archivos fotográficos en Perú y América Latina. Participan Ros Postigo, Yadira Hermosa, Villena Figueira, Joan Trujillo y Alexandra Serrano. Gracias.